Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Fernando. Bueno, en esta ocasión vamos a hacer un video acerca del marco legal de protección de la educación en México. Bueno, el objetivo de este video es dar a conocer o hacer un acercamiento de cuál es la protección legal que la educación tiene en México, es decir, bajo qué leyes la educación se ampara. Bueno, en un primer término me gustaría hablar acerca de lo que es un derecho humano, dar un acercamiento a lo que es este concepto del derecho humano. El derecho es esa prerrogativa que se le da a cualquier persona por el hecho de ser humano. Es decir, no se le va a dar esta condición de derecho a las personas a base de su religión, de su estatus social, de su economía, del lugar de donde habitan. El simple hecho de que sean humanos, eso les va a dar esta prerrogativa de derechos humanos, que en general pues son diversos los derechos humanos a los que México está suscrito por por acuerdos internacionales y que la misma constitución los, de- los define y los acepta, ¿no? Como vamos a ver un poco más adelante. Es importante o considero importante dar este término porque la Constitución, en cuanto a la educación, la considera como un derecho humano. Bien, también es importante dar un acercamiento sobre la pirámide, esta pirámide de la escala de las leyes. Es decir, en México las leyes tienen un cierto nivel. En la parte más baja tenemos a lo que son los decretos y acuerdos, le siguen las normas oficiales, después los reglamentos, las leyes estatales, que es decir, cada estado tiene sus propias leyes bajo las que se rigen, que a su vez están regidas bajo lo que es las leyes federales. Y por último tenemos a la Constitución y a los tratados internacionales. La Constitución va a ser la ley va a ser la ley que rige a las demás leyes, leyes estatales, leyes federales. Ninguna ley, ningún reglamento va a estar por encima de nuestra constitución política. Bueno, en la constitución política tenemos a lo que es el artículo tercero constitucional. Este artículo en específico es el que de donde se emanan el resto de leyes que tienen que ver con la educación en México. Sobre todo lo que tenga que ver con la educación, cómo se va a impartir la educación, quiénes la imparten, cómo se imparte, cuáles son los contenidos que tendrá. El artículo tercero constitucional es el que lo rige y de donde emanan todas estas leyes. ¿Qué nos dice el artículo tercero? Bueno, nos dice que toda persona tiene derecho a una educación. Y aquí es donde entra la parte de los derechos humanos, donde la Constitución ve a la educación como un derecho humano. Toda persona no nos dice ni nos comenta sobre cuáles personas, qué personas en dónde viven, personas con qué credos, no nos dicen nada de eso, solamente nos dice todas las personas. Entonces por eso es considerado un derecho humano. Todas las personas que estemos en México tenemos el derecho a recibir una educación por parte del Estado mexicano. Eh, Dice, la educación es un derecho de la niñez y será responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia. Como vamos a ver un poco más adelante, la educación recae sobre el Estado. El Estado es el que se ve obligado a impartir la educación en México, en lo que es el nivel básico. El nivel básico comprende lo que es la educación inicial, el preescolar, la educación primaria, la educación secundaria y la educación media superior o preparatoria. Son considerados la educación básica en México y el Estado, bajo las leyes del artículo tercero constitucional, se ve en la obligación de impartir esta educación. Bueno, ahorita vamos a pasar a lo que es hablar acerca de las fracciones de este artículo tercero constitucional. Eh, Hay tres fracciones que considero importantes porque son las que rigen a la educación en general en México, sobre
cuál va a ser el sentido que México le da a la educación. En cuanto a las fracciones, tenemos a la primera y nos habla sobre el sentido laico. ¿Qué quiere decir laico? Que no está impregnada por una ideología política ni por un credo religioso. El- la educación en México, el sentido que se le va a dar va a ser sobre el aspecto científico y racional en todo momento, y no va a estar sujeto a doctrinas religiosas ni doctrinas políticas. Ese es el primer valor que la Constitución le da a la educación en México. También tenemos el sentido democrático, y aquí la Constitución intenta impregnar o busca más bien impregnar en la educación los valores de la democracia. ¿Cuáles son los valores de la democracia? Pues es el respeto a las minorías, la búsqueda de su protección, el mejoramiento económico, social, y el respeto cultural del pueblo y de sus tradiciones. Y otro de las fracciones sería la cuarta, en donde viene el segundo valor, que es el valor gratuito. Dice, toda la educación que el Estado impartirá será gratuito. Eh, entonces ya con esto tenemos los dos valores, que es el sentido laico y gratuito, que son los sentidos más importantes. Pero ojo, aquí hay que poner mucha atención. Dice, toda la educación que el Estado impartirá. Eh, Como vamos a ver más adelante, las leyes permiten que privados eh, impartan la educación. Pero ¿qué educación van a impartir? Bueno, la educación en este sentido protege a las leyes protegen a la educación. Una persona que es un privado y quiere dar el servicio de educación, sí lo puede ejercer, puede dar esta educación mediante concesiones que la misma ley establece procesos y procedimientos para entregar estas concesiones, pero la educación que este privado dará no va a ser la que él quiera, sino que él se tiene que regir bajo reglamentos, o en este caso bajo la ley de la general de la educación. También está sujeta a que el contenido que este privado eh, enseñe o eh, dé a sus alumnos, pues va a ser el contenido que eh, el Estado es el que impone. Como vamos a ver más adelante, el Estado tiene diferentes obligaciones. Una de ellas, pues, es el Estado que será gratuita su educación, la que le impartan, que a nivel eh, federal el Estado va a ser el que decida cómo se va a modificar los contenidos, o cuáles van a ser los contenidos que dé. Entonces, estos privados también están sujetos a este contenido. Ellos deben de apegarse a los contenidos que el Estado mismo proporciona para la educación. De esta forma, es, es la forma en que la educación está protegida bajo las leyes en México. Los privados no pueden enseñar lo que ellos quieren, ni de la forma en que ellos quieren. Sí tienen ciertas libertades en varios aspectos muy, muy puntuales, pero en el resto de los contenidos y demás, siempre deben de apegarse a lo que nuestras leyes dicen. ¿Cuál es la ley que en México rige a la educación? Pues es la Ley General de la Educación. Y como aquí lo comentan, dice, la presente ley garantiza el derecho a la educación reconocido en el artículo tercero. El artículo tercero, como ya lo comentábamos, es el que rige a nuestra educación, y esta ley general emana de este artículo. Solamente de este artículo tercero emana esta Ley General de la Educación. Y como lo comentábamos, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de los tratados internacionales a los que México se ha suscrito de forma autónoma. Es decir, México ha decidido que le es para su conveniencia suscribirse a ciertos tratados o acuerdos internacionales. Tratados internacionales como cuáles, bueno, por ejemplo, comentábamos el de donde la educación es vista como un derecho humano. México se ha suscrito a estos tratados y estos tratados buscan mejorar
el nivel de vida de las personas en todo el mundo, y muchos países se integran a foros, se suscriben a tratados buscando siempre la mejora de esta forma de vida. Dice, su objeto es regular la educación que impartirá el Estado. El Estado federal, que es el primero con su constitución, los estados, que como lo comentábamos es un nivel más abajo, cada estado tiene sus propias constituciones políticas y sus leyes estatales. La Ciudad de México, que bueno, es un estado, como los de 32 estados en México, y los municipios también, a través de su bando municipal, pues se involucran en ciertos aspectos que la Constitución y la Ley General de la Educación pues les permiten actuar, o les entrega obligaciones. Bueno, el objetivo de todo esto es dar a conocer, o que las personas conozcan, que existen leyes que defienden a la educación en México. De repente vemos o pensamos que ciertas personas están violando la educación, que no están llevando a cabo su trabajo como creemos que debieran. Bueno, pues hay que checar un poco acercarnos a la Ley General de la Educación, que es la ley que rige a este sistema educativo en México. Ella nos dicta cómo es que se debe de educar en México, cuáles son las directrices que debemos de seguir los docentes, de nosotros como padres, o los que son padres, cuáles son las obligaciones, cuáles son sus deberes. La ley es muy clara en este aspecto. Todo lo podemos consultar con ellas, y tomar estas leyes a nuestro favor es importante, pues, para defender a nuestros jóvenes, a la educación que se les está dando, y que ellos tengan un crecimiento como personas de alto valor, ¿no? Y la Ley General de la Educación pues es lo que busca, proteger a nuestra educación y a nuestros jóvenes. Bueno, por mi parte eso sería todo. Muchas gracias, y espero que el tema haya sido lo más claro posible, y traté de concentrar la información lo más que pude y que sea lo más fluida. Y pues muchas gracias por su atención. Gracias.